Estudiamos, si usted recordará, si usted estuvo aquí con nosotros, cómo un hombre rico puede cometer injusticias. ¿Recuerdan? Pero ahora Santiago, en este texto que nuestro hermano Nelson leyó, nos va a dar la otra cara de la moneda. Estos versículos del capítulo 5 tienen que ver con los opresores y ahora también con los oprimidos. Ahora Santiago se dirige a los oprimidos, a los que sufren por las injusticias provocadas por otros, injusticias que son ajenas a ellos mismos. No se las buscaron, les llegaron. Y esta es la gran pregunta que todo creyente se hace alguna vez, no solo los creyentes, también todas las personas: ¿por qué nos pasan cosas malas? Y si usted es creyente, quizás se lo haya preguntado: ¿por qué yo, siendo hijo de Dios, por qué yo tratando de hacer las cosas bien, por qué si yo soy un creyente que trata de ir todos los domingos a la iglesia, me pasan cosas malas? Desde los primeros días de la historia de la iglesia, los seguidores de Cristo, mis amados hermanos, han asumido momentos difíciles. Pruebas, tribulaciones, necesidades, persecuciones. Desde el primer momento cuando la iglesia nació, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Mis amados hermanos, creo que para nadie es un secreto que todos los seres humanos vivimos en momentos dados bajo el látigo de la aflicción. Un día, una mala noticia tocará nuestra puerta un martes en la tarde cuando no la esperábamos. Y no tengo que ser, como se dice en el refrán latino, ave de mal agüero. No, es que nos va a pasar algo malo esta tarde o el martes siguiente. No. Pero todos hemos experimentado quizás esa llamada, quizás esa noticia. La crisis, la prueba, la injusticia, el dolor, la tristeza, hace parte de esta vida. Todos sabemos cómo es, todos sabemos cómo se siente. Todos hemos comido el pan de lágrimas, como dice el salmista. Tiene una frase muy hermosa en los Salmos: he comido el pan de lágrimas. Todos nos hemos encerrado a llorar. O hemos decidido salir a caminar para pensar un poco y poder aceptar lo que estamos viviendo. Mis amados hermanos, es importante mencionar esto: el hombre, el ser humano, experimentará la aflicción en este mundo y nada podrá evitarlo. Tengo que decirlo porque en algunos contextos, falsos maestros de la Biblia enseñan que si usted viene a Cristo, entonces todos sus problemas se van a resolver. Usted no va a volver a sufrir, usted va a ser próspero en todas las áreas, va a tener mucho dinero, va a tener todo lo que usted soñaba. Dios está como el genio de la lámpara que Él está para cumplir sus sueños. Mis amados hermanos, eso no es bíblico. Venimos a Cristo y seguimos lidiando con dificultades, con dolor. El predicador bíblico, en lugar de venderle un falso cristianismo, de venderle una falsa enseñanza totalmente basada en el mercantilismo espiritual y de su alma, el predicador bíblico, en lugar de eso, le dirá cómo responder ante la aflicción. Porque la aflicción es una variable que nadie puede escapar. Jesús dijo en Juan 10:33, en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué dice en la siguiente frase? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí hay dos principios no condicionales. En el mundo tendremos aflicción, punto. Pero también debemos confiar que Cristo venció al mundo. Pero lo segundo no excluye a lo primero. O sea, sí, Cristo venció al mundo, pero no quiere decir entonces que la aflicción va a desaparecer. Las dos son ciertas. En el mundo sufriremos, pero Cristo venció al mundo. ¿Qué clase de victoria es esa entonces? Tendremos aflicción, pero Cristo venció. ¿Qué significa esto?
Hay algunos que creen que este versículo significa que Cristo venció al mundo y entonces eliminó la aflicción del mundo. No, las dos son ciertas. Hace unos años, en medio de la enfermedad de mi esposa tiene una enfermedad autoinmune, allí en Colombia, alguien me dijo en la iglesia donde asistíamos, me dijo, hermano, Cristo le dará la victoria sobre la enfermedad de su esposa. Cristo le dará victoria. Y me quedé pensando, ¿qué significa que Cristo me dé la victoria? ¿Qué significa realmente? ¿Qué es la victoria para un creyente? No solo en el área de la enfermedad. ¿Qué es la victoria para un creyente? Si Cristo venció, entonces Cristo nos hereda la victoria. Pero ¿qué es la victoria? ¿Que la enfermedad se vaya? ¿Jesús prometió eso? Pablo afirmó algo parecido en Hechos 14:21. Y lo que dice. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos a los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Para Pablo no era algo extraño vivir en medio de las tribulaciones. La gran pregunta es ¿cómo? ¿Cómo vivir esta vida cuando el dolor, la prueba, la aflicción llega a nuestra vida? Mis amados hermanos, esto no es masoquismo. El cristiano no es masoquista. No, sí, Dios, mándame el dolor, yo lo puedo aguantar. No, el cristiano no es masoquista, pero tampoco es ingenuo. Al pensar, entonces, podemos vivir esta vida sin ese tipo de circunstancias difíciles. Los seguidores de Cristo asumen el dolor de una manera distinta. No son masoquistas, no buscan el dolor, no atraen a la prueba. Solo la reciben y lo manejan de manera distinta cuando ésta llega. El cómo está en los versículos que vamos a estudiar en Santiago. Eso es lo que vamos a estudiar esta mañana, el cómo. ¿Cómo enfrentar este tipo de situaciones? ¿Qué argumentos debemos traer a nuestra cabeza cuando llegan las pruebas, las tribulaciones, las dificultades? Así nos dice el contexto. Así sean provocadas de manera injusta. ¿Qué nos dice el contexto? Que había ricos opresores que oprimían a los pobres. ¿Era responsabilidad del pobre recibir esas injusticias? No, sencillamente le llegaron. Por eso Santiago, capítulo 5, 7 al 11, tiene que ver con el título de esta predicación, la victoria sobre la aflicción. La victoria sobre la aflicción. Eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. Estos versículos ofrecen 5 puntos que le enseñan al creyente cómo responder en tiempos difíciles y salir victorioso según la palabra de Dios. El primero, entremos de una vez en materia, esperar con paciencia que Cristo regrese. No sé si usted lo practica. En medio de la dificultad, traiga este pensamiento a su mente. Esperar con paciencia que Cristo regrese. Está allí en los versículos 7 y 8. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Aquí la palabra paciencia tiene que ver con elementos bien interesantes. Alejarse de la ira. La paciencia es alejarse de la ira. Aceptar lo que viene en la vida sin la queja. Generalmente la ira y la queja van de la mano. ¿Qué significa? Esperar que Cristo regrese y mientras esperamos que Él regrese, vivimos sin queja, teniendo paciencia, todo gracias a la esperanza firme que Él volverá. La paciencia, mis amados hermanos, es más que una respuesta externa, es un estado del alma.
Quiero repetírselo. La paciencia es más que una respuesta externa. A veces vemos como unas personas que asumen las dificultades, como decimos en la expresión popular, como con cara de póker. No tienen una emoción, son adultos, no es como si no, como están en medio del dolor y ni siquiera se les ve una emoción. Entonces uno dice, uy, este hombre es paciente, esta mujer es paciente. No, no se refiere a eso, se refiere a un estado interno del alma. La paciencia bíblica no es pasividad, es resistencia activa con esperanza. La paciencia bíblica no es pasividad, resistencia activa con esperanza. Paciencia, mis amados hermanos, es confiar en Dios mientras el proceso del dolor sigue en curso. Paciencia es esperar sin desesperación. Mis amados hermanos, podemos tener paciencia cuando miramos a Cristo, cuando miramos el reino que Él ha prometido. Eso nos lleva a la paciencia. Entre más sufra un creyente, entre más sufra una iglesia, entonces el antídoto para que eso duela menos, para que podamos manejar el dolor, es tener la esperanza firme que Cristo regresará y que Cristo regresará pronto. Si usted estudia el Nuevo Testamento, ve cómo la iglesia vivía con la esperanza inminente que Cristo volviera pronto. Usted dice, bueno, pues que ya pasaron más de 2000 años. Pero la iglesia del Nuevo Testamento vivía así. En cualquier momento llega Cristo. En cualquier momento. Y así deberíamos vivir nosotros, con la esperanza inminente de que Cristo volverá. Segunda de Timoteo 4, 6 al 8 dice aquí Pablo a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo está diciendo, yo ya voy a morir. Y el tiempo de mi partida está cercano. Y aquí está el famoso versículo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Si usted quiere poner un versículo para su epitafio, este es uno bueno. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, y es lo que dice Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué hermoso versículo. Hay una corona esperando a cualquier creyente que ame el regreso del Señor. Santiago afirma la inminencia del regreso de Cristo con la cual cada creyente debería vivir. Vivir como si Cristo viniera hoy. Pensar en el regreso de Cristo nos ayuda a dos cosas prácticas. Tener paciencia en medio del dolor y tener un corazón firme. Por eso Santiago dice que debemos afirmar nuestros corazones. Dos elementos prácticos. Tener paciencia y tener firmeza en medio del dolor. Mis amados hermanos, debemos ser fieles a Cristo en medio de la crisis. Quiero compartirles una historia. Es una historia de una familia. Estaban en el mar. Estaba el padre y sus hijos. Y el viento comenzó a cambiar sin aviso. Lo que era una tarde familiar, de alegría, de juegos, se convirtió en segundos en una lucha por sobrevivir. Imagínese usted con sus hijos allí jugando en el mar, cerca de la playa, pero un momento dado la corriente los llevó, el mar se tornó violento. Este padre estaba en el mar con sus 3 hijos. El agua les llegaba al pecho, luego al cuello, luego por encima de su cabeza. La corriente era traicionera. Imagínese al padre gritando, por favor, manténganse juntos. Imagínese usted, su padre con sus 3 hijos. Y él trataba de sostenerlo a todos, pero era difícil. El mar no negocia, el mar no escucha, el mar arrastra. El padre levantaba a uno, pero el otro se le hundía. Tomaba aire y el otro se ahogaba. Y en medio del caos, el pensamiento más aterrador para un padre: no puedo salvarlos a todos. Ahí estaba el conflicto que ningún padre quiere enfrentar. El hijo mayor, luchando por flotar, miró a su padre
Sus ojos de este hijo mayor no gritaban de pánico, gritaban una pregunta eterna. Este niño, el mayor de ellos, le dijo, papá. El padre apenas podía responder, papá, si me voy hoy, estaré con Jesús, ¿verdad? El tiempo se detuvo. El ruido del mar se apagó en su interior. Ese no era un niño hablando, era una fe que se había sembrado en casa. El padre sintió como el dolor y la esperanza chocaban dentro de su pecho. Le contestó en medio del agua, sí, hijo, si te vas, estarás con Jesús. No lo dijo como una teoría teológica, lo dijo con una convicción eterna. El niño asintió, no gritó, no se desesperó. Había miedo en su cuerpo, pero paz en su alma, porque había aprendido que Cristo venció la muerte. En ese instante, cuando las fuerzas ya no alcanzaban, cuando el padre pensaba que era el final, un bote apareció y lo salvó. Manos fuertes lo levantaron del agua, fueron rescatados, pero el padre entendió algo ese día que nunca olvidaría. No fue el bote lo que sostuvo el corazón de su hijo, fue la esperanza en Cristo. Mis amados hermanos, todo cambia cuando tenemos la esperanza de la vida eterna, aún en los momentos más críticos de la vida. Esto nos lleva al segundo punto, y es estar preparado para el regreso de Cristo. Una cosa es la esperanza del regreso, otra cosa es estar preparado para el regreso de Cristo. El verso 5:9. Cuando Cristo regrese, los hombres solo lo van a ver de dos maneras: el Rey Salvador o el Juez Eterno. No hay otra manera, mi hermano, no hay otra manera intermedia. El Rey Salvador o el Juez Eterno. Y usted y yo debemos estar preparados para ese encuentro. Lo que nos dice aquí Santiago es que si permitimos la queja en nuestra vida, nos va a llevar a la separación con Dios. Nos va a llevar incluso a la condenación y a ver a Cristo como juez de nuestras vidas. Mis amados hermanos, la queja de las circunstancias o la queja de lo que nos está sucediendo nos puede llevar tarde o temprano a la rebeldía en contra de Dios mismo. Nos puede llevar incluso a dudar de Dios. No solo en términos de una incredulidad, sino dudar de quién es Él, de sus atributos bondadosos. Y nos lleva a dudar de su amor en medio de la dificultad, nos lleva a dudar de su poder en medio del dolor. Y sobre todo, mis amados hermanos, y creo que usted ha escuchado eso en su propio corazón o de alguien más, nos lleva a pensar mal de Dios. Si dejamos alimentar la queja, llegamos al punto que Dios es el culpable. Ayer estábamos en una conferencia en el seminario y alguien decía que estaba compartiendo el evangelio con alguien más. Y él siempre decía, sí, después voy, sí, después escucho. Y un día, en medio de una charla intensa, esta otra persona se tomó una cerveza. Esta persona que no era creyente, como que la cerveza detonó algo en él y se desahogó con la persona que le estaba compartiendo el evangelio. Y al final le dijo, ¿sabes por qué no te he aceptado ninguna de tus invitaciones para ir a la iglesia o para escuchar más de Jesús? Porque no puedo entender por qué Dios se llevó a mi papá cuando yo era niño. Y esto se volvió un obstáculo totalmente infranqueable para esta persona. Mis amados hermanos, parece inofensivo esto. La queja, ¿no? El estar en desacuerdo con Dios, pero nos podemos llevar a la distancia con Dios. Mis amados hermanos, y si permitimos la distancia con Dios, sencillamente hay condenación. Eso es lo que nos dice Santiago.
Todo comienza con la queja, después se convierte en rebeldía y después en resentimiento, a tal punto que no quiero saber nada de Dios. La Biblia presenta aquí un mandato: no se queje de las circunstancias, no se queje de los que le hacen injusticia. Mejor conteste en su corazón, y eso es algo que yo practico: Dios es mi justicia. Cuando alguien lo trate injustamente, diga: Dios es mi justicia. Él lo ve todo, Él se encargará del asunto. El tercer punto lo he titulado: inspirarse en la fidelidad de otros hombres hacia Dios. Inspirarse está en el versículo 10. Mira lo que dice el versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Hay una larga lista de hombres en la Biblia que sufrieron por causa de Dios. En el Antiguo Testamento se repite la misma historia. Dios envía profetas para que su pueblo se arrepienta, pero ¿cómo respondía Israel? Atacando al mensajero. Dios enviaba profetas, pero Israel atacaba a los profetas. Estos hombres soportaron grandes dolores. Generalmente era una minoría que se enfrentaba a todo el establecimiento del aparato monárquico del pueblo de Israel, también al aparato religioso. Por eso Jesús hace un lamento sobre Jerusalén. No sé si usted lo recuerda, está en Mateo 23, 37. Jesús está a puertas de ir a la cruz. Y Jesús tiene una visión panorámica de Jerusalén. Es uno de los versículos que más me parte en el corazón. Imagínese a Jesús viendo la ciudad que Dios había escogido, su pueblo. Mira lo que dice Jesús de su propio pueblo. Versículo 37, Mateo 23. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte y juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Qué verso tan tierno de parte de nuestro Señor. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos bajo mis alas? ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo de Israel? No quisiste. Te enviaba profetas y los matabas y los apedreabas. Esos profetas estaban dispuestos a soportar con paciencia el dolor de la persecución, el dolor del rechazo, el dolor de la soledad. Pero ¿sabe qué? Fueron fiel y firmes hasta el final. Esto, mis amados hermanos, debería ser una inspiración para nosotros. La Biblia está para aprender de los errores de los hombres de la Biblia, pero también para aprender de sus aciertos. Esto debería ser una gran inspiración para nosotros. Es lo que nos dice aquí Santiago. Ver la historia de hombres y mujeres que fueron fieles al Señor, incluso en circunstancias dramáticas. Por eso me gusta tanto la historia de la iglesia. Cuando usted lee la historia de la iglesia a lo largo de los siglos, siempre ve hombres y mujeres fieles, dispuestos a pagar el precio por el Evangelio. Esto es inspirador. El cuarto punto dice: los creyentes reconocen que en la aflicción hay bendición. Esto parece sacado de otro mundo, parece una línea de ficción. ¿Cómo pretende Javier que yo vea bendición en medio de la aflicción? Pero eso es lo que nos dice la palabra. Y lo que dice el versículo 11 en la parte A. Aquí tenemos por bienaventurados, por dichosos, por doblemente felices a los que sufren. En términos literales, en el idioma original dice: dichosos los que han sufrido. El concepto de bendición, mis amados hermanos, de Dios es muy diferente al nuestro. Cuando usted dice: Dios, por favor, bendíceme, quizás hay un teléfono roto entre usted y Dios. Para Dios la bendición es diferente quizás para usted. Quizás para nosotros la bendición es que Dios conteste todo lo que le pedimos. Dios me está bendiciendo porque me contestó todo lo que le pedí. Dios me bendijo porque me sacó del momento difícil, de la prueba, de la aflicción. Muchas veces
La bendición para nosotros es que Dios cumpla lo que deseamos, incluso así sea malo para nosotros. Muchas veces creemos que la bendición es dejar de sufrir. Para Dios es distinto. En el sufrimiento hay bendición. MacArthur, un predicador, un escritor cristiano, dice lo siguiente: la bendición de Dios no es para las personas que hacen grandes cosas, sino para las personas que padecen con paciencia. Mis amados hermanos, Dios ha diseñado una serie de eventos y de circunstancias para su vida pensando en el bien de su alma. Dios no está pensando en este momento en el ascenso de su empleo. Dios no está pensando en cuál va a ser la carrera más exitosa del momento. Dios está pensando en el beneficio de su alma. Y en ese sentido, Dios orquesta circunstancias, planea circunstancias, incluso dolorosas, para que usted pueda crecer, para que usted pueda depender, para que usted pueda amarle más. Dios está pensando en este tipo de cosas. El punto final de esta predicación, el quinto punto: el propósito de la aflicción es conocer a Dios. El propósito de la aflicción es conocer a Dios. Y usted ve el 11b, aquí Santiago utiliza como ejemplo a Job. Todos hemos alguna vez escuchado a Job. La referencia de Job no es casual. El hombre que sufrió en todas las áreas de su vida. Sus hijos murieron, perdió su riqueza, sufrió una gran enfermedad, su esposa se aleja de Dios, perdió su reputación y todos lo veían como el peor de los pecadores. Todos decían, sus amigos decían: Job, te está pasando esto porque eres el peor pecador del mundo. Terrible. Y en medio de este dolor tan cruento, Job tiene unas expresiones de fidelidad que realmente son inspiradoras. Job 1:22, por ejemplo. En esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No vio que Dios se estaba equivocando con su vida, a pesar de todo sufrimiento. Mira otro, Job 13:15. He aquí, esto es impresionante: aunque Él me matare, Dios, aunque Él me matare, en Él esperaré. Pero todo este sufrimiento hace que Job conozca a Dios profundamente. Y el final del libro es hermosísimo, porque el final del libro se ve claramente ese propósito. Miren lo que dice Job a Jehová, Job capítulo 42. Yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamientos que te sean ocultos. ¿Quién es el que, falto de entendimiento, oscurece el consejo? Así hablaba yo y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Sigue Job: escucha, Dios, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te conocía, o sea, te había conocido como en el rumor, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mis amados hermanos, el propósito del Señor es que usted y yo lo conozcamos mejor, porque Él es misericordioso y compasivo. Es la historia de toda la Biblia. Un Dios que expresa su misericordia hacia su pueblo una y otra vez. Y mis amados hermanos, hay que ser muy honestos. Nuestro corazón muchas veces es duro y terco. ¿Y qué tiene que hacer Dios entonces? ¿Quieres que te deje? ¿Quieres que te abandone? Ese concepto ahora moderno, psicológico, ¿quiere que se desconecte emocionalmente de ti? No sé si usted ha escuchado eso. Ahora hay esposos que se desconectan emocionalmente de las esposas.
Viven juntos, pero estoy desconectado emocionalmente. O sea, no me interesa nada de tu vida. Incluso viven en habitaciones independientes en la misma casa. Me desconecto del hijo emocionalmente porque ha sido rebelde, ha sido ofensivo. Me desconecto emocionalmente. Mis amados hermanos, Dios no es así. Y en medio de su bondad y en medio de su misericordia, incluso utiliza el sufrimiento y la aflicción para atraernos. Y gloria a Dios por eso. Porque el peor castigo de Dios es alejarse. Eso sería terrible, mis amados hermanos. Que Dios lo deje a su suerte, a su pensamiento, a su pecado, y sencillamente, ¿sabes qué? Me desconecto emocionalmente de ti, porque eres un hijo rebelde. Afortunadamente, la misericordia de Dios no piensa así. Pero nuestro corazón terco, nuestro corazón duro, muchas veces necesita una intervención también dura. Y por eso está el dolor, el sufrimiento. Y eso también es misericordia de Dios. Es en medio del sufrimiento que los hijos de Dios pueden conocer a Dios de una manera más profunda. Yo asisto a un devocional de pastores aquí del condado y terminé hablando con un pastor como de 85 años y me dijo, en épocas de COVID estuve a punto de morirme. Estuve en el hospital 40 días. Y todas las personas que estaban en la misma habitación, todos murieron. Todos. Y me dice él con una seguridad que me impresionó, me dijo, pero ha sido la etapa de mi vida más amorosa, más gloriosa y más profunda en mi relación con Dios. Esos 40 días, que fueron a sus 75 años, más o menos hace 3 o 4 años, ha sido la etapa más especial en su relación con Dios. Mis amados hermanos, las lágrimas son un telescopio, un lente para ver mejor a Dios. Con lágrimas en sus ojos, paradójicamente usted puede ver mejor a Dios. Cuando usted esté en momentos de dificultad, y seguro lo ha estado, quizá lo esté en este momento, y seguro lo estará, serán esos momentos en los que usted conocerá de primera mano la gracia, la misericordia, la bondad y el amor de Dios. Si no hubiese momentos de dificultad, usted no podría valorar la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la amistad de Dios. Cuando el dolor llegue a su vida, mi amado hermano, yo lo animo a que lo acepte. Sopórtelo con paciencia, recordando que Cristo va a regresar en cualquier momento. Sea paciente y prepárese para que el día que Cristo vuelva, realmente lo pueda ver a usted sin queja, sin amargura en su corazón. No se queje de las circunstancias, no se queje de otros. Siempre diga, Jesús es mi justicia. Sea paciente inspirándose en la fidelidad de otros hombres de Dios. Estudie su Biblia e inspírese en estos hombres y mujeres de Dios. Sea paciente recordando que en medio de la aflicción hay bendición, porque Dios está utilizando este momento de aflicción para la bendición de su alma. Sea paciente en medio del sufrimiento, porque en ese preciso momento donde usted puede ver mejor a Dios, conocerlo más y ser testigo de primera mano de su misericordia y de su compasión, esto ya es bendición. Al comienzo les hablé de que alguien me dijo que Dios nos daría la victoria en esos momentos donde luchábamos con la enfermedad, que seguimos luchando, pero en ese momento estaba comenzando. Y mencioné que alguien me dijo, bueno, Dios te dará la victoria, y que yo me pregunté qué era la victoria. No les mencioné a ustedes la respuesta, porque en ese momento no la tenía. Pero la encontré en una frase famosa de San Agustín,
un gran patriarca de la iglesia que quiero compartir con ustedes ahora. Él dijo: la victoria que vence al mundo es la fe. La victoria que vence al mundo es la fe. Mis amados hermanos, es la victoria en medio de la aflicción, no es la ausencia de aflicción o dolor. La victoria del creyente es responder con fe en medio de la aflicción. Esa es la victoria del creyente. La victoria no es ausencia de dolor, porque Jesús ya dijo que en el mundo tendréis aflicción. La victoria no es ausencia de lágrimas. La victoria descansa en nuestra confianza en aquel que nos ama con amor eterno, Jesús nuestro Señor. La victoria llega cuando nuestra mirada está puesta fija en Él, aunque el mundo se derrumbe, aunque el mundo se destruye, aunque la tormenta arrecie, mi mirada está puesta en Jesús. Esa es la victoria. La victoria es posible porque fiel es el que prometió. Él prometió que regresaría, Él prometió que lo salvaría después de la muerte. Él prometió que estaría con usted más allá de la muerte. Él prometió que consolará sus lágrimas, que las secará, que quitará toda enfermedad, que quitará la soledad y la traición. Fiel es el que prometió. Iglesia, tenemos la victoria sobre el mundo porque nuestra fe descansa en aquel que venció al mundo. La próxima vez que enfrente el dolor, la próxima vez que enfrente la aflicción, recuerde que tiene dos caminos: añadir dolor a su sufrimiento o añadir fe a su sufrimiento. Muchas veces, incluso los creyentes, en medio de una circunstancia difícil, añadimos dolor al sufrimiento. Ya de hecho estamos sufriendo. Amado hermano, añada fe al dolor. El primer camino lo va a llevar a la queja y al desánimo, pero el segundo camino lo va a llevar a la victoria, incluso sin que la circunstancia haya cambiado. Termino con este versículo de Salmos 35. Salmos 35. Porque la noche durará el lloro, pero la mañana vendrá la alegría.